Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión académica de ANADE Sección Chihuahua. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia como expositor del maestro Ambrosio Michel. Él es socio fundador de Michel Abogados, Sociedad Civil, y bueno, nos va a platicar sobre el tema de delitos fiscales y lavado de dinero. Nuevamente, un honor contar con tu presencia, Ambrosio. Muchísimas gracias y bienvenido a ANADE Sección Chihuahua y bienvenidos todos nuestros miembros anadistas, amigos e invitados que nos acompañan. Antes de comenzar con la plática, me permito ceder la palabra a nuestro coordinador del Comité de Derecho Fiscal de ANADE Sección Chihuahua, Gustavo Blanco, para que nos apoye con unas palabras. Adelante, Gustavo, por favor. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias al maestro Ambrosio Michel por aceptar la invitación que se extendió por medio de nuestro amigo Arturo Jiménez. A continuación voy a leer un pequeño resumen del extenso currículum que tiene el maestro Michel. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actividades profesionales, ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subprocurador fiscal federal de la Federación, director corporativo jurídico y fiduciario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE, director general de procedimientos legales de la Tesorería de la Federación, también en la Procuraduría General de la República como coordinador general de la Subprocuraduría Regional de la Zona Sur, director de análisis estratégico del Centro de Planeación para el Control de Drogas, director de prevención del delito, encargado de la Supervisión General de Servicios a la Comunidad, director de Servicios a la Comunidad. También ha trabajado en la Procuraduría General del Distrito Federal como secretario auxiliar del Procurador General, también la Secretaría de Gobernación, como asesor del subsecretario de Desarrollo Político, como analista de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. También ha publicado algunos libros como lavado de dinero, secreto bancario y defraudación fiscal, derecho penal fiscal, delitos aduaneros, defraudación fiscal, el decomiso. Actividades académicas, ha estado como coordinador académico y profesor del Diplomado de Delitos Fiscales en la Escuela Libre de Derecho, excoordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, maestro de Derecho Penal Fiscal invitado para cursos de especialización, diplomados y maestrías en diferentes universidades del país. Y como lo comentó Daniela, actualmente es abogado litigante y titular del despacho Michel Abogados. A continuación le paso la palabra a Arturo Jiménez, que nos va a... Gracias, Dani. Pues agradecerte, Ambrosio, la amabilidad que tienes hacia nosotros, la agrupación ANADE Sección Chihuahua. Te agradezco mucho tu tiempo, agradeceremos mucho tus experiencias, conocimientos en esta materia, que es una materia muy, muy interesante. Y pues nuevamente agradezco a todos la participación y te agradezco la participación aquí también como expositor. Y esperemos no sea la primera ni la última. Muchas gracias y les doy un abrazo. Muchas gracias. Primero, si me permiten, empezaría por reiterar mi agradecimiento por esta invitación a dar esta plática. Y digo esta plática porque no quiero que sea un monólogo, sino que sea efectivamente un intercambio de opiniones, porque creo que es un buen foro para que aprendamos todos los aquí presentes. Quiero agradecer a Daniela Flores, presidenta ANADE Sección Chihuahua, por la invitación a esta plática. De la misma forma a Gustavo Blanco, que es el presidente del Comité Fiscal, y a nuestro amigo Arturo Jiménez, con quien ya he tenido la oportunidad de compartir algunas otras pláticas sobre estos temas que al menos son actuales y espero que para ustedes sean interesantes y también, espero, útiles. En esta ocasión, el tema para el cual me extendieron esta amable invitación es el de lavado de dinero y los delitos fiscales. La primera pregunta que tendríamos que llevar a cabo es, bueno,
antes de que ustedes las hagan, me toca a mí hacerla. Y me la pregunto a mí mismo, ¿por qué hablar de lavado de dinero y de delitos fiscales? Por una razón muy sencilla, pretendo contestar, por supuesto, o contestarme a mí mismo. Pues primero, porque mediáticamente, pues, todos los días, no es de que un día sí y un día no, todos los días vemos en los medios de comunicación que si a fulanito de tal le están abriendo una investigación es por el delito de abuso de confianza o de fraude y además defraudación fiscal y lavado de dinero. Que detuvieron a cierto servidor público o tiene una orden de aprehensión es por un delito de ejercicio ilícito del servicio público antes ejercicio indebido y también por lavado de dinero y defraudación fiscal. Entonces tenemos que es un tema muy actual porque la pretensión que podemos apreciar por parte de las autoridades ministeriales es sancionar con un mayor rigor aquellas figuras, conductas que afectan a la sociedad y sobre todo aquellos casos que son emblemáticos y que han sido motivo de indignación por parte de todos los sectores de la sociedad. Y es por eso que la Fiscalía, en este caso la General de la República, en muchos de los casos que integra, cuando se trata de delitos que tienen como consecuencia un resultado material, entendiéndose por tal, un producto financiero o económico que represente una ganancia ilícita, indebida, por supuesto, para el sujeto activo, pues la Fiscalía pretende sancionar con mayor severidad, no solamente con la figura original, que sería el delito de servidor público, el fraude, sino también con otras figuras que son ahora conductas sancionadas con mayores delitos, con mayores penas, con nuevos tipos y además han sido objeto de reformas a través de las cuales ya no se permiten beneficios a estos delitos de los que vamos a hablar, es decir, a los delitos fiscales, algunos de los delitos fiscales y con cierta medida en lo que se refiere al delito de lavado de dinero. Este último, que pues también, si ustedes consultan la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, advertirán que es uno de los delitos que en términos de su artículo segundo se consideran como aquellos que pueden investigarse bajo las normas de la delincuencia organizada. Y además tenemos en cuenta que pues, el delito de lavado de dinero tiene penalidades bastante elevadas, como son en principio la básica, que es de 5 a 15 años de prisión, y la delincuencia organizada, que en tratándose de lavado de dinero y los delitos de defraudación fiscal, pues las penas pueden ir hasta 40 años de prisión, con independencia del delito base, como pudiera ser la defraudación fiscal o el lavado de dinero. De tal forma que si sumamos la penalidad del delito base, como es un fraude, que pudiera ser una penalidad entre máxima de 14 años, 15, y le sumamos la penalidad por un delito fiscal, como pudiera ser la defraudación fiscal, que es una penalidad de 3 a 9 años de prisión, y le sumamos una delincuencia organizada, una de lavado de dinero, que es de 5 a 15 años, y le sumamos la delincuencia organizada, que puede llegar a una penalidad de 20 a 40 años en tratándose de aquellas personas que desempeñen funciones de dirección en una figura o en una estructura dedicada a delinquir con ese tipo de delitos, pues tenemos que las penas son verdaderamente exorbitantes y con lo cual podríamos llegar a pensar que podría incurrirse
en un problema de constitucionalidad por cuestiones de la proporcionalidad de la pena, porque haciendo este pequeño análisis que hicimos de manera espontánea y natural, pues tenemos que a una persona que defraudó y como consecuencia de ese fraude tuvo un ingreso y no lo declaró al fisco y además lo investigan por lavado de dinero y resulta ser que también utilizaba facturas falsas o está calificado el delito por manifestar datos falsos, etcétera, pues la penalidad ya se va como si fuera, bueno, una sanción más importante, más severa que un secuestro, que un homicidio. Pareciera ser, bueno, pareciera ser, con esto podríamos llegar a la conclusión de que evadir al fisco pudiera ser, pudiera tener una penalidad mayor a la del homicidio. Ustedes sorprenderán, pero pues para eso están los códigos, para consultarlos, pueden ver las penalidades de los diferentes delitos a los que me acabo de referir. Y si hacemos el ejercicio de un concurso real de delitos, pues sí tenemos que las penas se van acumulando y serían figuras que se sancionan pues más, con mayor severidad que hasta un homicidio. Ahora bien, pero para hablar también de delitos fiscales y de lavado de dinero, tenemos que aclarar o contestarnos 3 preguntas. La primera, ¿sí se pueden perseguir simultáneamente los delitos fiscales y el lavado de dinero? Van a decir, bueno, pues este señor nos viene a platicar de esto y no sabe, no tiene la seguridad. Pues créanme que pudiera ser una afirmación tajante en el sentido de que, al menos en principio, no todos los delitos fiscales, ni todos los delitos de defraudación fiscal, ni siquiera la defraudación fiscal equiparable, deben o pueden perseguirse simultáneamente con el delito de lavado de dinero denominado y, bueno, establecido y sancionado en el artículo 400 bis como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Otra pregunta que debemos de hacernos es si efectivamente el delito de lavado de dinero o el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y déjenme hacer una aclaración. El tipo de 400 bis se denomina delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero como es un nombre verdaderamente largo, me referiré a él en adelante como lavado de dinero simple y sencillamente. Es como la ley federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues todo el mundo le dice la ley antilavado, porque para poderla enunciar o referirse a ella por su nombre completo, pues la verdad hasta nos cansamos. Entonces, decía que si es posible o si se requiere, tratándose del delito de lavado de dinero, que haya un delito precedente y que si este también puede ser un delito fiscal. Y por último, otra pregunta, si es posible que todos los delitos fiscales puedan ser delito precedente o puedan perseguirse simultáneamente con la defraudación fiscal. Respecto de lo cual, ya les había adelantado algo, yo sinceramente estoy convencido de que no se puede en la mayoría de los casos, sino solamente en una pequeña cantidad de hipótesis a las que nos referimos más adelante. Me gustaría que al final de esta plática tuviera la oportunidad de intercambiar opiniones con los participantes y de tener alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Ahora bien, para hablar de delitos fiscales y lavado de dinero, pues tenemos que saber de qué se trata cada uno de estos tipos penales. Por lo que se refiere a los delitos fiscales, debemos tener claro o partir de la premisa de que por delitos fiscales debemos englobar a una gran cantidad de hipótesis delictivas establecidas por el legislador para sancionar diferentes conductas, materias
y con bienes jurídicos, si bien todos de manera directa o indirecta con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con grandes diferencias porque unos se pueden referir a aspectos de comercio exterior como los delitos de contrabando, otros se pueden referir a afectaciones en el funcionamiento de los sistemas del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, hay delitos tan absurdos como pudiera ser el portar gafetes alterados dentro de un recinto fiscal, que es una conducta que ya estaba sancionada de origen, pues como el uso de documento falso, pero que en el caso concreto de la materia del comercio exterior fue incluida en el artículo 105 como un contrabando equiparable. Ahora bien, dentro de los delitos fiscales, no todos los delitos, todos los tipos, todas las hipótesis tienen contempladas un resultado material. Lo saco a colación porque el delito de lavado de dinero requiere, en todos los casos, de un delito precedente, porque el delito de lavado de dinero las conductas deben de recaer sobre recursos de procedencia ilícita, de tal forma que el delito previo, en este caso los delitos fiscales a los que nos estamos refiriendo, pues deben de tener un resultado material como pudiera ser un recurso económico consistente en el monto de las contribuciones que se hayan dejado de pagar o el monto de los impuestos al comercio exterior que se dejaron de cubrir, los derechos de trámite aduanero, pero hay delitos que incluso estando de moda y que, como veremos más adelante, a pesar de que las recientes reformas del Código Fiscal que entraba en vigor este año, que está terminando, permiten que disposiciones o delitos como la expedición de facturas pueda ser perseguidos simultáneamente, entendiéndose por tal que es el delito precedente, el de lavado de dinero. Veremos adelante por qué esta reforma parcialmente en la parte relativa a que se pueda perseguir simultáneamente con el lavado de dinero es inoperante. Ahora bien, ¿qué es el delito de lavado de dinero? No los voy a aburrir desagregando los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito de lavado de dinero, porque pues para eso sería necesario no una, sino varias pláticas y creo que el tiempo lo tenemos limitado, pero por si acaso alguien quiera abundar en el tema, le recomiendo este libro que, bueno, no digo acabo de sacar, de hecho salió en febrero, marzo de este año, pero con motivo de la pandemia apenas lo empezaron a distribuir hace 2 meses, Arturo, ¿es correcto? ¿O 3 meses? 2 meses, ¿no? 2. Es un libro que se llama Lavado de Dinero, es de mi autoría, junto con mi socio y amigo Fabián Ávila, quien además de ser, de litigar con él en el despacho, pues él fue de los primeros directores generales del antecedente de lo que ahora es la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero bueno, decía, solamente es necesario conceptualizar lo que es el delito de lavado de dinero para adelantar, para seguir avanzando en esta exposición. ¿Qué es el delito de lavado de dinero? Conceptualmente, no es otra cosa que aquellas acciones u omisiones que tienen por objeto que el sujeto activo de este ilícito oculte, pretenda ocultar o bien dar apariencia de legalidad a los recursos que provengan de actividades ilícitas. Eso es el delito de lavado de dinero. Es ocultar o pretender ocultar o pretender dar apariencia de legalidad
a recursos que provengan de actividades ilícitas, entiéndose por estas últimas, pues, por supuesto que los delitos. Muchos se preguntarán de si es necesario contar con una sentencia previa para que se pueda actualizar el delito de lavado de dinero. Y sobre esto, déjenme decirles que no, el mismo tipo de lavado de dinero en nuestro país, el 400 bis, así como diferentes criterios judiciales han establecido o establecen que para proceder en tratándose de estos casos se requiere solamente tener indicios fundados o certeza, de ser posible, de que los recursos sobre los cuales recaen las acciones del sujeto activo, provienen de actividades ilícitas y no se pueda demostrar la legítima procedencia. Luego, entonces, no se requiere de una sentencia previa y firme para efecto de poder iniciar una investigación por delito de lavado de dinero. Y me adelanto porque es una pregunta muy común y que pues todo mundo se la podría hacer, pero esto está automáticamente contestado si le damos lectura al artículo 400 bis en su párrafo 1, en el segundo párrafo, donde dice que se debe entender por recursos de procedencia ilícita. Muy bien. Ahora, este es el tipo, esta es la naturaleza del delito de lavado de dinero. Pero también hay que señalar algo que es bien importante. El delito de lavado de dinero no es una creación del legislador mexicano. Todos sabemos que, de acuerdo con la teoría del delito, para crear un tipo penal, el legislador hace una selección de aquellos bienes jurídicos teniendo en cuenta el principio de mínima intervención, de subsidiariedad, en base al cual solamente se sancionan las conductas más delicadas que afecten a la sociedad como delitos. De tal forma que para que se pueda crear un tipo penal, el legislador debe seleccionar aquellos bienes jurídicos que más afectan a la sociedad. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el caso del lavado de dinero? En el caso del lavado de dinero, lo que tuvimos a final de cuentas fue una importación o imposición de una figura delictiva que pudiera tener tipos o figuras delictivas semejantes en nuestro país y que no obstante que ya se encontraba sancionada de una u otra forma por instituciones o tipos como puede ser el encubrimiento o el decomiso, fueron incorporadas a la legislación mexicana y sancionadas penalmente para cumplir con obligaciones o compromisos internacionales que México suscribió cuando el Estado mexicano se adhirió a la Convención de Viena de 1988, que es la convención para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. En esta convención de 1988, los Estados miembros participantes, y así como los que se adhirieron, como fue nuestro país, adquirieron la obligación de sancionar penalmente, entiéndase como delitos, criminalmente, las conductas que tuvieran por objeto ocultar o pretender darle legalidad a las ganancias derivadas de la venta de siembra y venta básicamente de drogas. Es decir, este delito originalmente tuvo como bien jurídico tutelado la economía nacional, el sistema financiero, para evitar que las ganancias de aquellas personas que se dedicaran al narcotráfico, ya sea desde su producción, venta, distribución, no siguieran contando con los recursos para evitar que se fomentara este tipo de actividades. De tal forma que en esta convención, derivado de esta convención de 1988, es que nuestro país
a partir de 1989, crea este tipo penal de lavado de dinero. Esta Convención de Viena estableció y sigue estableciendo hasta la fecha, insisto, hasta la fecha sigue estableciendo que los delitos fiscales no pueden ser delito precedente ni pueden ser considerados para ser perseguidos con el lavado de dinero. Entonces, la premisa mayor en tratándose de la dualidad de lavado de dinero y delitos fiscales es que los delitos fiscales ni pueden ser el delito precedente ni se pueden perseguir simultáneamente con el lavado de dinero, sino que esta era una figura destinada a combatir el producto de los delitos contra la salud. Pues bueno, oh sorpresa, no obstante esta prohibición expresa, derivada de un tratado internacional, como esta convención, y que en términos del artículo 133 es obligatoria para nuestro país, pues nuestro país cumplió parcialmente en principio con esta obligación de tipificar y crear este delito, pero no cumplió con la otra parte, porque no obstante la prohibición de considerar los delitos fiscales dentro del lavado de dinero, pues, ¿qué pasó? Pues crearon el delito de lavado de dinero, pero como un delito fiscal, ¿sí? Como lo están escuchando. Muchos de los aquí presentes con seguridad no recuerdan esto, pero bueno, el delito de lavado de dinero nació como delito fiscal en el artículo 115 bis del entonces Código Fiscal de la Federación. Entonces, dicen, bueno, pues, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Bueno, pues se les fue. No obstante que era una obligación del Estado mexicano, pues la incumplieron y lo crearon como delito fiscal. Afortunadamente, 7 años después, sí, 7 años después, entiéndase, hasta 1996, el Ejecutivo, bueno, en el 95 el Ejecutivo manda una iniciativa al Congreso en cuya exposición de motivos señala que pues se les fue, ¿no? Que no obstante la prohibición de la Convención de Viena, pues se les había ido y que por unas cuestiones de cuestiones prácticas, entre comillas, no sé, práctico, yo digo que no era por unas cuestiones prácticas, sino que por una cuestión de taruguez, discúlpenme el término, pues fue que se les fue y lo pusieron en el Código Fiscal. Y fue entonces que con motivo del reconocimiento de este error y también aduciendo que era mejor que se considerara dentro del Código Penal Federal para combatirse de mejor manera, junto con otras instituciones, como la asociación delictuosa y otras figuras que en ese entonces, bueno, que siguen estando vigentes hasta la fecha, se podía combatir de mejor manera. Y fue así que en 1996 se traslada este tipo al Código Penal Federal en el artículo 400 bis, inmediato posterior al delito de encubrimiento contenido en el artículo 400. Y hago este señalamiento porque hace un momento, perdón, les comentaba que este delito pues es una importación y además una imposición, porque no fue un bien jurídico tutelado creado por el legislador mexicano, sino que derivó de esta obligación contenida en la Convención de Viena. Y la verdad, yo me pregunto, bueno, entiendo que fue para dar cumplimiento a una obligación de carácter internacional, pero también es cierto que las mismas disposiciones contenidas en diferentes tratados y convenios internacionales relativas al lavado de dinero establecen que la creación y el combate de este delito de lavado de dinero se hará de conformidad con las disposiciones internas de cada estado. Y no obstante esto, si ustedes leen el artículo 400 bis en su ahora fracción segunda, considera como lavado de dinero el ocultar o encubrir. Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo es posible que hayamos creado un delito de lavado de dinero
cuyo objeto era el ocultamiento o encubrimiento de los recursos provenientes de actividades ilícitas, cuando ya teníamos un tipo contenido en el artículo 400 denominado encubrimiento y que sanciona la recepción u ocultamiento de bienes que vengan de actividades ilícitas. Y si vemos, si comparamos el encubrimiento con el lavado de dinero, pues veremos que pues, la figura ya estaba prevista. La única diferencia que existe entre el lavado de dinero y el encubrimiento es que el lavado de dinero se debe de realizar con un elemento subjetivo adicional, que es con el ánimo de lucro. El lavado de dinero no requiere ánimo de lucro, el encubrimiento sí. Entonces, resulta ser que para acreditar un delito de lavado de dinero, se requieren menos elementos que para acreditar a su primo hermano, que es el encubrimiento, porque el encubrimiento requiere acreditar un elemento subjetivo consistente en el ánimo de lucro, siendo que el encubrimiento tiene una penalidad menor, creo que es de 3 meses a 3 años o algo así, o sea, 6 años. Y el lavado de dinero tiene una penalidad de 5 a 15 años de prisión. Entonces decimos, bueno, tenemos 2 tipos penales que persiguen la misma conducta con la única diferencia específica de que el delito menor, de menor entidad, como es el encubrimiento, requiere mayores elementos, en este caso el subjetivo de ánimo de lucro, y tiene una penalidad menor. Es una ambivalencia o contradicción, pues por decirlo menos. Ahora bien, quiero hacer aquí una breve, me voy a detener un poco, porque es importante analizar la evolución que tuvo el tipo de lavado de dinero del 400 bis. Les dije que a partir de 1996, el 115 bis como delito fiscal se trasladó al 400 bis del Código Penal Federal para dejarlo de considerar como un delito fiscal y cumplir con la obligación de México derivada de la Convención de Viena. Y ese delito, ese tipo, originalmente lo que sancionaba pues, era realizar acciones u omisiones, básicamente acciones. El delito de lavado de dinero por omisión es verdaderamente excepcional, pero se sancionó desde el 96 el recibir productos, bienes o derechos provenientes de actividades ilícitas con conocimiento de que proceden de dichas actividades con el propósito de ocultar, encubrir o pretender encubrir o ocultar dichos recursos de procedencia ilícita. Es decir, en el 96, para acreditar, desde el 96 hasta el 2014, en marzo de 2014, que se sufrió una reforma, para actualizar y perseguir y sancionar el delito de lavado de dinero, se requería no solamente llevar acciones sobre recursos de procedencia ilícita, sino también tener conocimiento de que procedían de actividades ilícitas y además hacerlo con la finalidad de ocultar o encubrir dichos recursos, dichos recursos y o la apariencia de los mismos. Y van a decir ustedes, bueno, pues si era un tipo difícil de acreditar, bueno, pues creo que el caso lo amerita porque son sanciones, es una figura verdaderamente severa. Es una investigación y que ahora forma parte de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que creo que debe, al tener una mayor entidad, debe tener una mayor seriedad y deben acreditarse una mayor cantidad de delitos. Pero ante la dificultad que tenía la autoridad de acreditar los elementos del tipo a nivel sentencia, fue que salieron con un pretexto en el 2014, la administración federal pasada, tuvieron la ocurrencia de reformar este delito, de tal manera de que a partir de marzo de 2014 ya no se requería recibir, invertir recursos de procedencia ilícita con conocimiento que tenían dicha ilicitud y además con la finalidad
de ocultarlos, ¿no? Ahora, a partir de marzo de 2014, partieron el tipo penal. ¿Y qué dijeron? Es delito, la fracción primera, el recibir, adquirir, invertir, enajenar, transferir, o el que reciba por cualquier situación, por cualquier concepto, recursos de procedencia ilícita con conocimiento de dicha ilicitud. O, fracción segunda, el que oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir con conocimiento de que dichos recursos provengan de una actividad ilícita. Es decir, pues acreditar un tipo de lavado de dinero a partir de dicha fecha, marzo de 2014, repito, pues es más fácil que en el pasado. Y esto lo saco a colación y hago énfasis en ello porque si ustedes leen, no me crean a mí de lo que les estoy expresando conceptualmente, sino para efecto de revisar los términos que representan los conceptos a los que me referí. Basta con dar lectura al actual 400 bis y ustedes verán que se sanciona como delito de lavado de dinero a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posee, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Pues, a ver, señores, me imagino que aquí ha de haber algunos penalistas. Definitivamente que la función del abogado, de las más antiguas del mundo, y creo que de las más loables, tiene encomendada la defensa de cualquier persona que se encuentre sujeta a un proceso. Y un proceso de carácter criminal puede relacionarse con figuras como homicidio, como fraudes, como robos. Y primero, antes que otra cosa, nosotros como profesionistas tenemos la obligación moral y ética de atender a cualquier persona que se encuentre requiriendo de nuestros servicios. Esta no es una función o actividad mercantil, es una función profesional, la de la abogacía. Yo les pregunto a aquellas personas que se dediquen al derecho penal, si no han tenido clientes que estén relacionados con algún fraude, o sea, fundada o infundadamente. Yo no voy a calificar ni voy a juzgar moralmente la actividad de mis clientes o de las personas sujetas a proceso, como tampoco ustedes lo harán. Pero puede que estén relacionados con eventos en los que la autoridad esté investigando desviación de recursos. Y puede que esos mismos recursos que supuestamente, porque digo, no hay sentencia aún, para eso es el proceso, son motivo de investigación y que esos recursos pudieran estar relacionados pues con bienes que está investigando la autoridad y son bienes con los cuales le pagan al abogado. Y de acuerdo con el tipo penal contenido en la ahora fracción primera, pues aquí se sanciona al que adquiera, dice, dé o reciba por cualquier motivo recursos con conocimiento que provienen de una actividad ilícita. Pues, caray, esto pareciera ser que puede ser más delicado de lo que piensan. Es una de las grandes críticas que siempre he hecho a esta reforma de marzo de 2014. Excesiva y creo que no se justificaba. O bueno, pretendieron, el pretexto que dieron era que esta reforma se dio para dar cumplimiento a recomendaciones del GAFI, pero no fue cierto. Las recomendaciones del GAFI, las evaluaciones que hizo nuestro país, señalaban no que los tipos estuvieran mal, sino que no había competencia, que las autoridades no estaban capacitadas para investigar, que no había organización ni intercambio de información entre las diferentes instancias
y que por eso teníamos una cantidad de sentencias verdaderamente bajas. Pero no obstante que esto era la razón real por la cual salimos mal evaluados por parte del GAFI, pues el pretexto fue que era para darle cumplimiento a la Convención de Viena, a la Convención de Palermo. Pero la Convención de Viena se refiere como dijimos, a sancionar o regula o establece la obligación de los Estados parte de sancionar como lavado de dinero aquellas actividades relacionadas con los manejos de recursos provenientes de delitos contra la salud. Y esto pues lo han traslapado a tal extremo de que pues ahora pretenden aplicarlo a todas las funciones, a todas las actividades, a todas las materias. Y creo que pues aquí salimos hasta los abogados medios, pues no digo que iba como un término por decir algo que no suene fuerte, pero creo que hasta los doctores o quienes venden coches o venden propiedades, venden casas, pues ahora tienen que dar cumplimiento a la ley antilavado para evitar incurrir en este tipo de delitos. Ahora bien, decíamos que todos estos verbos rectores de adquirir, enajenar, administrar, custodiar, recibir, dar, deben de recaer sobre recursos que sean producto de actividades ilícitas. Esto nos lleva a otra figura, a pretender dar respuesta a una de las preguntas que señalaba, de qué debemos entender o cómo debemos ubicar el delito precedente al delito de lavado de dinero. Es decir, el delito de lavado de dinero no es un delito que se genere espontáneamente o que sea autónomo o independiente, porque de acuerdo a todo lo que hemos platicado, no quiero ser tan reiterativo ni repetitivo, tenemos que, al referirse a uno de los elementos del tipo, señala que todas las acciones deben de recaer sobre el producto de actividades ilícitas. Esto significa que forzosamente debe haber un delito previo, pero un delito previo con un resultado material. ¿A qué voy? No pueden tener como delito precedente o delito determinante a cualquier delito. Llegaríamos al absurdo de que el delito, como pudiera ser, no sé, antes la difamación, bueno, sí van a decir que está derogado, pues sí está derogado, pero un delito formal, que la aportación de arma de fuego da lugar a lavado de dinero, o que la violencia familiar da lugar a lavado de dinero. Y van a decir, oiga, licenciado, pues está usted mareado o nos está haciendo perder el tiempo. Pues no. Lo que pretendo es hacerles ver que hemos considerado, y como lo vamos a ver más adelante, hemos considerado nuestro país. Bueno, no cuál hemos, yo me he opuesto a eso, pero el legislador ha propuesto como delito previo al lavado de dinero algunas figuras que no tienen ningún resultado material, que no tienen como resultado un producto económico, como pudiera ser los recursos obtenidos con motivo de un fraude o una defraudación fiscal. Y vemos todos los días en las noticias lo que señalaba hace un momento, que a fulanito de tal se le procesó por X delito y de remate, defraudación fiscal y lavado de dinero, ¿no? Ha habido varios casos. De hecho, el primer delito, no voy a dar nombres, por supuesto, pero el primer delito
por el que se dictó una sentencia bajo el nuevo sistema acusatorio, el primer caso de defraudación fiscal en el que se dictó sentencia, el primer caso de defraudación fiscal en el que se dictó sentencia en el nuevo sistema acusatorio fue un caso muy emblemático y conocido a nivel nacional. Y en este caso, precisamente, se dictó una sentencia absolutoria. Y este caso se abrió precisamente nada más por una cuestión mediática. El caso de defraudación fiscal que se siguió, pues sí, tenía algo de fondo. Pero a lo que voy es que luego las instituciones de seguridad o que se dedican a investigar este tipo de delitos agarran los medios de comunicación y aquellas personas que tuvieron un accidente o que la relacionan con ciertas conductas, inmediatamente les abren una investigación por delitos fiscales y por lavado de dinero. Y bueno, es por eso que tenemos las noticias vertidas en medios de comunicación electrónicos y todos en general plasmada este tipo de asuntos. Entonces, les decía que ha habido reformas que permiten que indebidamente algunos delitos que no tengan resultado económico sean perseguidos de manera simultánea como delito previo al lavado de dinero. Les ponía el ejemplo del delito de portación de arma de fuego. Pues el delito de portación de arma de fuego pues no trae aparejado ningún resultado material. Veremos más adelante otro delito fiscal, no me quiero adelantar, que no tiene resultado material y ese sí está previsto que se puede perseguir de manera simultánea con el delito de lavado de dinero. Entonces, pero ¿cuál ha sido la postura? ¿Cuál ha sido la postura de nuestro país? Bueno, respecto a la persecución, bueno, inicio de la investigación, persecución y sanción del lavado de dinero, y por lo que se refiere al delito previo y determinante, ha habido muchas posturas. Unos países, unos doctrinarios señalan que todos los delitos pueden ser el delito previo determinante del lavado de dinero. Ya dijimos que pues no, eso es imposible porque hay delitos que no tienen resultado material y no pueden generar recursos sobre los cuales recaiga la acción para recibir o transmitir recursos patrimoniales. Hay otras posturas que dicen, bueno, debe ser un listado de delitos o una gama de delitos. Y hay otros que dicen, no, pues nada más aquellos que estén expresamente establecidos. Bueno, pues sobre esto nosotros seguimos mucho a los teóricos y también a las disposiciones legislativas de España. Y en España el lavado de dinero está sancionado en el artículo 301 del Código Penal Español. Y ahí sí se estableció desde hace 10 años aproximadamente que el delito de lavado de dinero puede tener como delito precedente cualquier delito, incluso lo puede cometer la misma persona que cometió el delito previo. Pero ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país no hay ninguna disposición, ningún criterio, ningún artículo que diga cuáles son todos y cada uno de los delitos que se pueden perseguir de manera simultánea o como delito precedente de lavado de dinero. En otros países, insisto, sí se establece, en España, en Alemania, en Francia, pero en México no, salvo las excepciones a las que nos vamos a referir más adelante. Pero para esto hay que tener en cuenta qué es lo que han dicho los organismos internacionales a los que México ha concurrido y que pertenece y que tiene obligaciones que cumplir. Mencionábamos hace un momento la Convención de Viena, que fue el instrumento internacional que obligó a nuestro país a crear el delito de lavado de dinero. La Convención de Viena, hasta la fecha, sigue estableciendo
que el delito de lavado de dinero solamente se utiliza para combatir los delitos contra la salud. Posteriormente vino una convención, la Convención de Palermo en el año 2000, que dice que también se puede perseguir el lavado de dinero respecto de aquellas conductas que tengan relación con la delincuencia organizada transnacional de país en país. Pero hay delitos, pues, como el abandono de personas por alimentos, que no, digo, la mayoría de ellos pues no son por, no es delincuencia organizada ni mucho menos transnacional. También hay delitos fiscales que no tienen repercusiones en el exterior y que no tienen nada que ver con los delitos contra la salud ni contra la delincuencia organizada transnacional. Entonces, ¿por qué el cambio o la evolución, no solamente en México, sino a nivel internacional, consistente en que ahora el delito de lavado de dinero puede tener como delito precedente o delito previo o delito determinante a una mayor cantidad de delitos o a todos? Bueno, esto deriva también de compromisos internacionales y básicamente deriva de las recomendaciones que ha emitido el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, al que México pertenece desde 1990, si mal no recuerdo, primero como observador y luego a partir de 2000 de pleno derecho. Y este organismo que surgió en el seno de la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, originalmente consideraba que los delitos fiscales no podían perseguirse de manera simultánea ni como delito determinante del delito de lavado de dinero. Y es más, la recomendación tercera de las recomendaciones originales del GAFI señalaba que los delitos fiscales no podían perseguirse como lavado de dinero. Y además, señaló y sigue estableciendo la recomendación tercera del GAFI que los Estados miembros del GAFI deben primero cumplir con la Convención de Viena y con la Convención de Palermo. La Convención de Viena dice que solamente los delitos son para delitos contra la salud y que además los delitos fiscales no pueden ser considerados como precedentes o previos de lavado de dinero. Y esta convención es ley máxima en nuestro país porque de acuerdo con el 133 de la Constitución fue suscrita por el Ejecutivo y aprobada por el Senado. Es ley suprema en nuestro país. A diferencia de las recomendaciones del GAFI, que han pretendido considerar a los delitos fiscales como precedentes de lavado de dinero. Y pues digo, ¿por qué a diferencia? Porque, bueno, pues el GAFI lo que emite son recomendaciones, pero el GAFI, jurídicamente hablando, no es un organismo cuyas resoluciones obliguen como la Convención de Viena. Son simples recomendaciones. Pero como es un organismo que está formado por los países más ricos del mundo, es que este organismo ha presionado a todos los miembros y a los no miembros a considerar a partir del año de 2012 a los delitos fiscales como previos o determinantes del delito de lavado de dinero. No obstante, que el mismo GAFI en su recomendación tercera actual vigente dice que lo que primero tienen que hacer los estados es atender la Convención de Viena y la Convención de Viena dice delitos fiscales no. Y a pesar de ello dicen, bueno, de todas maneras los delitos fiscales sí. Y además la Convención de Viena sí nos obliga y las recomendaciones del GAFI no. Entonces, en estricto sentido, a lo que México está obligado es a no considerar como delitos previos a los delitos fiscales. Con independencia de las reformas que se hayan llevado a cabo de manera aislada para considerar algunos tipos fiscales para perseguir simultáneamente con el lavado de dinero. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha buscado el GAFI?
Pues el GAFI lo que busca es sancionar una mayor cantidad de delitos, no solamente los fiscales, como delitos previos o determinantes al lavado de dinero. De hecho, en sus recomendaciones establece expresamente la misma recomendación tercera. El GAFI emite recomendaciones, son 40 recomendaciones las que están vigentes, y la tercera establece, además de lo que ya comenté, que los Estados miembros deben de considerar una mayor cantidad de delitos o la mayor cantidad de delitos posibles como delitos previos o determinantes de lavado de dinero. Pero también dice el mismo GAFI que se busque sancionar a la mayor cantidad de delitos graves, pero que sea el criterio que tome los estados, sea considerado todos, algunos, deben de establecer expresamente un gama de delitos respecto de los cuales se pueda tenerlos como precedente o previos al lavado de dinero. Y es más, el GAFI tiene un glosario en el que señala qué delitos pueden ser previos o determinantes de lavado de dinero. Y ahí se establece expresamente, se menciona tal cual, dice que los delitos que pudieran ser considerados dentro de esa gama de delitos presentes al lavado de dinero son, entre otros, el contrabando y la defraudación fiscal. Dice, la defraudación fiscal, bueno, no habla de defraudación fiscal, dice los delitos fiscales que tengan que ver con la omisión del pago de contribuciones. Si me permiten, estoy buscando ese cuadro. Les tengo que... Dice, dentro de esta gama de delitos, y en su glosario expresamente dice considerar al contrabando, y dice, incluyendo los impuestos y cargos aduaneros. También delitos fiscales relacionados a impuestos directos, entiéndase, impuestos sobre la renta e impuestos indirectos, o sea, el IVA. Dices, bueno, está bien, hay un glosario y el GAFI recomienda que los estados establezcan expresamente qué delitos, pero al menos señalar qué gama de delitos deben ser considerados como previos al lavado de dinero. ¿Y qué ha hecho nuestro país? Pues no ha cumplido con eso. Van a decir, no, pero es que yo sé que el Código Fiscal de la Federación dice, pues sí, para allá vamos. El único cuerpo normativo en nuestro país que establece qué delitos pueden ser delitos previos o determinantes de lavado de dinero es el Código Fiscal de la Federación. Y la primera norma que estableció esto fue el artículo 108, en su párrafo tercero. Esta reforma esta edición se llevó a cabo en octubre de 2007, es decir, antes de que el GAFI emitiera esta recomendación. Dijimos que fue en 2012, y México se adelantó 5 añitos y hizo una adición al Código Fiscal para incluir el ahora párrafo tercero, para señalar expresamente que el delito de defraudación fiscal y el delito de recursos de operaciones con recursos y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se pueden perseguir simultáneamente. Dicen, pues ya, pues al menos ya se dio cumplimiento con la recomendación del GAFI y hablan de defraudación fiscal. Sí, nada más que el GAFI lo que dice es contempla a los delitos fiscales que tengan que ver con la omisión del pago de impuestos indirectos e impuestos directos. Y van a decir, oye, pues este señor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, pues lo que les quiero decir es que a lo que se refiere el párrafo tercero del 108 es que solo se puede perseguir simultáneamente el lavado de dinero y la defraudación fiscal. La defraudación fiscal es un tipo previsto en el artículo 108, defraudación fiscal genérica.
que consiste o que sanciona la omisión la omisión mediante engaños o aprovechamiento de errores, de la omisión del pago de contribuciones mediante engaños o aprovechamiento de errores causando un perjuicio al fisco federal. Pero es que es una figura que solamente persigue actual a esta fecha, o mejor dicho, desde el año 2014, o con motivo de las reformas llevadas en 2014 al Código Fiscal de la Federación, que este artículo solamente sanciona o sanciona preponderantemente la omisión del pago del IVA. No vamos a entrar en discusiones ahorita de cuál es la diferencia entre defraudación fiscal genérica y defraudación fiscal equiparable, porque necesitaríamos no otra plática, sino un curso. Y para eso les recomiendo a quienes no lo tengan este libro de mi autoría de Derecho Penal Fiscal, en donde pueden estudiar o leer, o al menos arrullarse en las noches para intentar, para ver cuáles son las diferencias entre defraudación fiscal genérica contenida en el 108 y defraudación fiscal equiparable contenida en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, ¿a qué voy? El artículo 108, párrafo tercero, establece el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se pueden perseguir simultáneamente. Sí, nada más que el artículo 108 contempla la defraudación fiscal genérica y esta solo sanciona la omisión del pago del IVA o preponderantemente la omisión del pago del IVA, y la omisión del pago del impuesto sobre la renta es sancionada en el artículo 109 como defraudación fiscal equiparable. Y van a decir, bueno, ¿y qué? Pues ¿y qué? Pues que los delincuentes o los delincuentes de cuello blanco, cuando llevan a cabo estas actividades ilícitas, tienen un producto ilícito que incrementa su patrimonio respecto del cual no pagan contribuciones. Pero la omisión, ¿pero qué es la contribución que omiten pagar? Si lo que hacen es tener una ganancia ilícita, incrementa su patrimonio. Si incrementa su patrimonio, el gravamen que se actualiza es el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta lo que grava es el incremento del patrimonio. Y el incremento del patrimonio, al gravarse con el impuesto sobre la renta, su omisión se encuentra sancionada, tipificada y sancionada como defraudación fiscal genérica, equiparable, perdón, y contenida en el artículo 109. Pues ese delito no se puede perseguir de manera simultánea con el lavado de dinero, porque la adición que metieron en octubre de 2007 al 108, párrafo tercero, solamente se refiere a la defraudación fiscal genérica, no a la equiparable, que sanciona la omisión del pago del impuesto sobre la renta, que a su vez grava el incremento del patrimonio, incluso de aquellas personas que realizan actividades ilícitas. Entonces, esta reforma podríamos decir que se adelantó, sí, se adelantó 5 añitos al cambio de criterio del GAFI, pero se quedó mocha porque solamente estableció que se pueden perseguir un tipo de defraudación fiscal y no todos, ni mucho menos todos los delitos. No se puede considerar el contrabando ni el equiparable al contrabando como un delito previo determinante de lavado de dinero. Creo que se quedaron muy cortos, por decirlo menos. Además de que este párrafo, este multicitado párrafo tercero, en su segunda parte, establece algo que la verdad, pues muy chistoso, digamos, ¿no? Para no utilizar otros términos. Dice que se presumirá cometida la defraudación fiscal cuando existan recursos de procedencia ilícita. Ah, caray. Pues no dijimos que el lavado de dinero es el que tiene que tener un delito precedente. Pues no. Lo que dice esta segunda parte de este tercer párrafo del 108 es que cuando hay lavado de dinero, lo que se presume es defraudación fiscal
quiere decir que la defraudación fiscal en este caso tiene como delito precedente al lavado de dinero y no al revés, que el lavado de dinero tiene como delito precedente a la defraudación fiscal. Van a decir, oiga, pues se me hace que está diciendo una tontería. Bueno, estoy diciendo lo que dice el tercer párrafo. Entonces, solamente estoy parafraseando la tontería que fue objeto, como la que se adicionó este desafortunado párrafo tercero. Y van a decir, bueno, ¿y qué son todas las menciones que se hacen en el Código Fiscal respecto a persecución de lavado de dinero con delitos fiscales? Pues no. El legislador mexicano tuvo otra ocurrencia el año pasado y precisamente el 8-9 de noviembre de 2019 se publicaron varias reformas al Código Fiscal de la Federación, dentro de las cuales, entre otras cosas, se reformó lo que era el artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal, o se trasladó el contenido, en realidad se trasladó el contenido del 113, fracción tercera del Código Fiscal a un nuevo artículo, ahora 113 bis del mismo código, para sancionar la expedición, enajenación, adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Y en uno de estos párrafos de este artículo 113 se estableció una disposición muy semejante a la del 108, párrafo tercero, señalando que el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita se podrá perseguir simultáneamente con el delito del 113 que comentamos. Dicen, bueno, pues son dos casos, sí, nada más que este último caso, el primero dijimos que es una tontería, porque solamente se refiere a defraudación fiscal genérica, pero no se refiere a la defraudación fiscal equiparable, es decir, el dejar de pagar impuestos sobre la renta, incrementar el patrimonio con actividades ilícitas, eso no se puede perseguir como lavado de dinero. Diga lo que digan otras personas. Y esta nueva disposición dice que la compraventa de facturas también se puede sancionar como lavado de dinero. Van a decir, pues sí, está bien. Bueno, aquí en este comité fiscal es algo que ni siquiera estaría sujeto a discusión, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo tiene una ganancia ilícita el contribuyente o cuándo se causa un perjuicio económico a la hacienda pública? ¿Cuando se expide una factura? ¿Cuando se recibe una factura? ¿O cuando a esta factura, de las que se refiere el 113 bis, perdón, me regreso un poco. El 113 bis, que lo que sanciona es la compraventa de facturas de las empresas, de las famosas EFOS, ¿no? De las factureras. Pero el hecho de expedir una factura, ¿le causa un perjuicio inmediato al fisco? ¿O tiene una ganancia inmediata, tiene un resultado económico para el contribuyente? Yo les pregunto, pues la respuesta en automático es no. Es más, pues ahora como las facturas, los CFDI se envían de manera electrónica, mire, yo le puedo enviar un CFDI aquí de mi despacho a mi amigo Arturo Jiménez por 200 millones de pesos, ¿no? Y pues envíen mientras, pues yo le expedí un CFDI que ampara una operación inexistente y el problema ya lo tiene el licenciado Jiménez. ¿Por qué? Pues porque el tipo penal establece que si recibes, que adquieres, porque no dice comprar, bueno, dice comprar, pero también el adquirir un CFDI de este tipo, una factura falsa, se sanciona penalmente. Va a decir, no, pero pues solamente que la compres. No, el tipo dice adquirir, comprar o adquirir este tipo de facturas falsas. Enviad mientras, ahora con el nuevo sistema, ve y platícale al juez en una audiencia de imputación que tú recibiste ese CFDI, pero que no lo compraste, que te la mandaron, que fue como aquí de broma, el caso de la broma que le voy a jugar a mi amigo
Arturo Jiménez de mandarle una factura por 200 millones de pesos. Se la puedo hacer llegar sin ningún problema. Y voy y lo denuncio a la fiscalía. O sea, oiga, mire, este señor recibió una factura de una operación inexistente. Y pues le presenta una denuncia y pues, el Ministerio Público, no, pues sí, su conducta encuadra letrísticamente en el tipo. Recibió una factura, un CFDI que ampara una operación inexistente. Audiencia de imputación, audiencia inicial, imputación, y pues ve y compruébala ahí en la etapa, en todo el proceso, pues que no era cierto, que no la compraste, que no pagaste por ella, que fue un chiste, o sea, fue una broma. Ya saben cómo hacer maldades, compañeros. Bueno, pero además, el problema que tiene esta disposición del 113 bis es, decíamos, que la simple expedición o adquisición de estos FDIs o facturas pues no tiene ninguna consecuencia material o económica. La consecuencia económica, ¿cuándo se tiene? Se tiene hasta el momento en que dichos FDIs se consignan en una declaración, ya sea mensual para efecto de IVA o la anual definitiva para efectos de impuestos sobre la renta. Pero al momento de consignarse y que se causa un perjuicio, lo que se actualiza no es este tipo, sino es el delito de defraudación fiscal equiparable al haber consignado deducciones falsas amparadas en estas facturas, o bien los acreditamientos de IVA con las mismas CFDIs falsos. Pero no es un delito contemplado en el 113 bis, es un delito de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparable. Pero la reforma lo que señala es que la simple expedición de una factura en automático se puede perseguir como lavado de dinero. Y yo les pregunto, ¿cuál fue el resultado material? Dicen, no, pues lo que pasa es que consignó el CFDI en la factura, sí, pero si consigna el CFDI en la factura, el delito que se actualiza no es el 113 bis. El delito que se actualiza es el de defraudación fiscal contenido en el 108 o el 109 contenido en el de defraudación fiscal equiparable. Entonces, pues esta reforma del 113 también es inoperante. No obstante esto, es práctica. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Pues en la práctica sucede que pues, el SAT está presentando denuncias, ¿sí? El SAT presenta denuncias por lavado de dinero en aquellos casos relacionados con empresas factureras, y está muy bien que se combata todo este tipo de delitos, hay que festejarlo. Lo que ha prevalecido en nuestro país es la impunidad, la corrupción, hay que combatirla, pero de esta manera no llegamos a ningún sitio. Creo que las reformas deben realizarse de una manera adecuada para que solamente se persiga con el lavado de dinero aquellos delitos que tengan un resultado material y que además exista disposición expresa. Y van a decir muchos de ustedes, no, pero pues si hay resultado económico y hay recursos de procedencia ilícita, pues también hay lavado de dinero, ¿sí? Nada más que con estas reformas, se los voy a poner en un caso práctico. Una persona que en el 2006 hubiera sido procesada por el delito de lavado de dinero y defraudación fiscal. Y en 2007 sale esta norma que dice el delito de defraudación fiscal y el lavado de dinero se puede perseguir simultáneamente. Ah, caray, entonces sí se puede perseguir, sí, nada más que de 2007 en adelante, no para atrás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que de 2007 atrás dieron una amnistía a todos los que tenían recursos de procedencia ilícita y que incluso lavaron el producto de la defraudación fiscal. Eso fue lo que hicieron. Y con esta reforma de 2019, vigente a partir de 2020, al crear el tipo del 113 bis, que les digo que es verdaderamente inoperante, pues llegamos a la conclusión de que las únicas dos excepciones, o las únicas dos autorizaciones que da el legislador para que el lavado de dinero se persiga con delitos fiscales es la defraudación fiscal genérica y la compraventa de facturas que no tienen ningún resultado material sino hasta el momento en que se actualiza
se consigna en una declaración, pero ya sería otro delito. ¿Y cuál es la consecuencia también? Bueno, que delitos como el contrabando o el contrabando equiparable no se pueden perseguir como delito determinante o concomitante al lavado de dinero. Oiga, pero es que, a ver, yo no lo estoy diciendo. Si solamente existen dos disposiciones relativas a la persecución simultánea de delitos fiscales y lavado de dinero, hay que atender a dichas disposiciones. Digo, vivimos en un régimen de facultades expresas en donde debe de regir el principio de legalidad. Y es más, en materia penal, pues el principio de legalidad pues, está constituido dentro de su núcleo duro, entre otras cosas, por el principio de taxatividad, es decir, que solamente te pueden sancionar por lo expresamente previsto en la norma. Y si la norma dice que solamente se puede perseguir el lavado de dinero con estos dos delitos y uno es completamente inoperante, pues los demás delitos no pueden perseguirse simultáneamente con el lavado de dinero. Oiga, es que un contrabando inmenso de, llámale lo que quieras, de coches, es más, el contrabando multimillonario es que no se puede perseguir. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica sucede otra cosa. Cualquier tipo de delito lo persiguen de manera simultánea con el lavado de dinero. Entonces, miren, ya, híjola, ya me extendí un poco, ya a lo mejor ya les estoy mareando, están cansados, pero como ustedes verán, aquí tendríamos material para seguir platicando, no toda la noche, sino el resto de la semana, porque el tema no solamente es complejo, es extenso, y la verdad tiene muchas reglas y cada una de esas reglas tiene muchas excepciones, pero eso no justifica para que el legislador no estudie de cómo se deben llevar a cabo las reformas para combatir eficazmente la delincuencia de cuello blanco. Entonces, hasta aquí me voy a quedar para no quitarles más tiempo. Les reitero mi agradecimiento a todos los presentes por su presencia, por su paciencia, y pues me daría mucho gusto si poder contestar algunas interrogantes, dudas o quejas que tengan respecto a lo aquí planteado hasta este momento. Gracias. Gracias, Ambrosio. Dani, no sé si haya preguntas, Gus, ¿hay preguntas? ¿No? Muchísimas gracias, Ambrosio, por tu exposición. Como bien comentas, es un tema complejo, con muchos recovecos, reglas, excepciones, pero apasionante. Creo que todos los aquí presentes hemos estado muy atentos a tu plática. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado para compartirnos tus conocimientos. Y bueno, si nos permites, por supuesto, preguntas y respuestas, Ambrosio. Abrimos para los presentes que gusten compartirnos de viva voz o bien escribirlo en el chat. Aquí estamos atentos a lo que gusten preguntar o comentar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Luis Carlos Valderrama. Adelante. Sí, adelante, entonces, Luis. con el argumento del 113 bis, si le das efectos fiscales a las facturas, ya no estarías cometiendo ese delito ni de lavado de dinero, sino de la defraudación genérica o equiparable. Entonces, con eso le estarías dando vuelta también a la prisión preventiva de oficio. Bueno, Luis Carlos, muy interesante y muy útil tu pregunta para todos los litigantes de estas materias. Efectivamente, hay que partir de la premisa de que el 113 bis en realidad es el medio comisivo para actualizar el tipo de defraudación fiscal. Y yo lo comparo, pongo un ejemplo en mis clases en la Escuela Libre de Derecho y en varios foros, que es loable, bueno, es loable el esfuerzo del legislador por sancionar este tipo de conductas. La compraventa de facturas, es más, pues todos la aplaudieron. Es la primera ocasión en la historia de México que se sanciona expresamente la compraventa de facturas. Sí, pero la compraventa de facturas no es más que el medio comisivo para llevar a cabo la defraudación fiscal.
Entonces, ¿qué tenemos? Que en sí la compraventa de facturas no causa ningún daño. Y lo pongo con el ejemplo que pongo en mis clases, en mis pláticas. A ver, y es cierto, aumenta el homicidio llevado a cabo con arma blanca, con puñales. No, pues, pues sí, hay que combatir y prevenir el delito de homicidio con arma blanca y sobre todo con puñales. Muy bien, entonces eso es justificación para sancionar la compraventa de puñales. Va a decir, oiga, usted está diciendo una estupidez. No, yo no estoy diciendo una estupidez. Estoy haciendo un parangón de lo que fue lo que hizo el legislador. Porque el legislador lo que está sancionando es el medio comisivo, la compraventa del papel. Igual aquí en el homicidio, lo que estoy sancionando pues es el instrumento que se utiliza para privar de la vida a otro, el puñal. Entonces vamos a sancionar la compraventa de puñales. Todas las ferreterías que vendan puñales, vamos a meter a la cárcel a los dueños. Y todos los que compran puñales, aunque sea para picar el hielo, nada más, pues también se van a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque queremos combatir el homicidio. A ver, discúlpenme, la compraventa de puñales no tiene ninguna afectación en la sociedad. Oye, que la compraventa de facturas sí tiene una afectación. La compraventa de facturas sí es un cáncer, pero la simple expedición no tiene ningún resultado para la hacienda pública. No tiene ninguna afectación. La afectación es hasta que se consigna en la declaración, en la anual o en la mensual, según el tipo de impuesto, de contribución. Entonces, lo que se debió de procurar es seguir sancionando el delito principal, la defraudación fiscal y o sus equiparables, en su caso con mejores instrumentos o con algunos otros tipos especiales, pero no sancionar el medio comisivo. Y entonces, ¿cómo es posible que en este caso el medio comisivo sea no solamente útil para sancionar algo que es inoperante, sino también para perseguir el lavado de dinero? Yo les pregunto a ustedes, el lavado de dinero consiste en recibir, transmitir, invertir el producto a una actividad ilícita. Yo les pregunto, en este caso, si yo compro una factura, o sea, no sé, una factura de 1 millón de pesos, ok, la compro. ¿Cuánto voy a pagar por esa factura? ¿1 millón de pesos? Pues no, si es falsa, pues pago menos, ¿no? O el que la vende no la vende 1 millón de pesos. O la vende en ese dinero y luego le regresa el dinero. Pero, ¿cuál es la afectación cuando se adquiere? Ninguna. Se afecta cuando se consigna en la declaración, pero ya en ese caso ya es otro delito. ¿Es un delito de peligro? Sí, es un delito de peligro, pero sin resultado material. Y por lo mismo, al ser un delito de peligro sin resultado material, no puede ser un delito previo al delito de lavado de dinero. No sé si te contesté, Luis Carlos. Sí, lo que yo decía o preguntaba es si con eso le das la vuelta a la prisión preventiva oficiosa que es parte de la reforma, ¿no? De integral, que no solamente fue el Código Fiscal, sino el Código Penal Federal. La consecuencia es que este delito en realidad debe subsumirse en el principal, que es la defraudación fiscal. La prisión preventiva oficiosa, en tratándose de delitos fiscales, está circunscrita a 3 rubros: contrabando y equiparables, defraudación fiscal y equiparables, y 113 bis, que es la expedición y adquisición, la compraventa de facturas. Pero están sujetas a un monto. La compraventa de facturas es la compraventa de facturas por un monto superior a 7.800.000 pesos. Y el contrabando y la defraudación a que los montos sean superiores, los montos de la evasión sean superiores a 7.800.000 pesos. Entonces, si el monto, si a ti te denuncia el SAT por la compraventa de facturas, por facturas por un monto superior a 7.800.000 pesos, y en realidad tú
tú las utilizaste dichas facturas para consignarlas en la declaración y en la declaración, por decir, consignaste facturas por 8 millones de pesos y con eso omitiste el pago de contribuciones por un monto de 3.200.000 pesos, pues efectivamente te estás librando del supuesto de la prisión preventiva oficiosa. Ya. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Daniela. Gracias a ti, Luis Carlos. Ambrosio, Alejandro Sandoval, derivado de algunas pláticas que he visto que has dado y algunas otras de temática penal fiscal, pues obviamente me doy cuenta de la necesidad de nosotros como asesores y la gran mayoría de los que estamos presentes, no penalistas, pues tendremos que trabajar en el asunto de la famoso compliance o las auditorías y acciones preventivas para evitar que las empresas o nuestros clientes en general pues lleguen a poder ser considerados en un acto delictivo de alguno de los tipos que planteaste, ¿no? Y entonces esto, me voy más a una perspectiva más económica que jurídica, incrementa costos de las operaciones. O sea, estas legislaciones son rentistas en términos de estarle incrementando costos al contribuyente para ya sea evitar comisionar delitos en apariencia, aunque sea, o no sé, pues tratar de tener planchado su escenario, ¿no? En los contribuyentes en general. Obviamente habrá contribuyentes tipo las maquilas que tienen que ser fiscalizadores de terceros y también ejercer ese gasto que tengan que realizar para los objetivos de sus certificaciones, por ejemplo, de la IVA, IEPS y cosas de ese tipo, ¿no? Pero entonces nos estamos encontrando en un escenario donde muchas de las legislaciones nuevas, y por supuesto estas de tipo penal, pues están realmente abonando a un incremento de costos y posteriormente de precios al consumidor, porque la empresa no se va a quedar con los costos, ¿no? Se los va a traspasar al consumidor. ¿Qué opinarías de eso? O sea, es como una pregunta más macro que propiamente en la técnica jurídica, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta, Alejandro. Pues sí, todo este tipo de reformas y nuevas disposiciones traen aparejada como consecuencia que cualquier contribuyente deba de ser más cuidadoso, no solo en el cumplimiento de sus obligaciones, sino también en cómo cobrar sus honorarios, con quién contratar y cómo contratar. Porque digo, y he escuchado de muchos casos, el tan satanizado, por ejemplo, artículo 69B, y es un ejemplo de lo que tú estás diciendo. Ahora, cuando te prestan un servicio, debes ser muy cuidadoso en que esa persona que te presta el servicio te expida un CFDI de una empresa que no tenga ningún problema, porque si tiene un problema con independencia de que el servicio se haya prestado, ¿qué es lo que sucede? Pues ya te metieron en un problema. A ver, ¿cuántas personas no tienen que hacer modificaciones, reparaciones en su casa? Y le dicen al albañil, al plomero, pues oiga, pues este cuarto que me construyó, pues necesito que me dé una factura. Y dice, oiga, el maestro constructor dice, no, pues yo facturas, no, pues le vas a pedir, ¿no? Oiga, pero a ver, deme su RFC y le voy a enviar mi contacto vía electrónico. No, pues por favor, hombre, son personas que se dedican a trabajar, son la base del motor de la vida económica de nuestro país. Dice, bueno, pues si quiere una factura, espéreme, voy con mi compadre, ¿no? Y va con el compadre, oye, fíjate, compadre, sí, no te preocupes, yo te consigo una factura. Y, mire, señora, aquí está su factura. Y la señora, sí, muchas gracias. Y después el SAT le dice, oiga, señora, venga, mire, usted recibió facturas desde el 69. Oiga, pero es que yo me dedico a rentar casas nada más. Y esta casa, pues, pues la arreglé y pues quería deducir eso porque no tenía deducción ciega, llámale como quieras. No, pues señor, pues ya tiene un problema. Por querer hacer bien las cosas del ama de casa que se dedica solamente a rentar sus inmuebles y que no opta por la deducción ciega, sino que si bien lleva una contabilidad más simplificada, pues el hecho de querer cumplir con la norma
para tener deducciones, pues la hace incurrir pues, en un delito de carácter fiscal. Entonces tú decías, Alejandro, que las empresas deben de invertir mayores recursos y tiempo para cumplir con estas reformas, nuevas obligaciones, cargas adicionales y evitar caer en responsabilidades. Pues no, no solamente las empresas. Te puse el caso de la ama de casa que se dedica a rentar casas. O la broma, del ejemplo de la broma a nuestro amigo, ¿no? Le expido una factura de puro chiste. Va a decir, no, eso no se puede, ¿cómo no? ¿No le puedes enviar una factura a tu compadre? Espántalo. No es si me llegó esta factura. Ah, no es mía. Pues explica, véalo a explicar, porque ya te llegó. Entonces, creo que en este caso aplica lo que he dicho también en muchos foros. Este péndulo de la justicia, como siempre, va de un extremo a otro. Exceso por parte de contribuyentes inmorales que han utilizado esquemas indebidos como las factureras, CFDIs falsos, lo que amparan operaciones inexistentes. Pero eso nos lleva al otro lado del péndulo, que es el exceso de cargas tributarias y de complicaciones en el desarrollo de la actividad económica del contribuyente, pero que además dan pie a que fácilmente se puede incurrir en responsabilidad, incluso en aquellos casos en que las personas actúen inocentemente. Dicen, ah, bueno, es por culpa, fue culposo, no se tomaron las medidas necesarias. Entonces, como todos los delitos fiscales son dolosos, y en este caso es por taruguez, por no verificar la veracidad de quien, del CFDI que me entregaron, pues sí, pero en vía de mientras, tú le vas a explicar al juez, cuando te hagan la imputación en la audiencia inicial, bajo el nuevo sistema, que no, pues que no sabías. Créanme que en mi vida profesional me he dado cuenta que los temas de delitos fiscales más difíciles de defender son aquellos en los que el contribuyente o el contador se equivocó, porque eso nadie te lo cree, mucho menos el juez. Entonces, pues sí, hay una mayor carga, pero no solamente una mayor carga económica, tributaria, de organización, sino también un mayor riesgo para toda aquella persona que llegue a hacer cualquier transacción. Incluso, a ver, ahora con el régimen de prevención del lavado de dinero, pues ten mucho cuidado porque no sabes quién te vaya a incluir en una sociedad, en una empresa, te vaya a dar un poder. Yo he conocido muchos casos de personas, no varios, digo muchos, de personas que no están enteradas de que son miembros del consejo de administración o que los metieron como socios, nada más honorarios de la empresa y que después tuvieron un problema. Ve y explícaselo al juez o al Ministerio Público. ¿Quién le va a creer? Nadie. Entonces, pues sí, son reformas, adiciones, que si bien pretenden combatir la impunidad, creo que también llevan a la actualización de muchos excesos e incluso infamias. Perfecto, muchas gracias, Ambrosio. Gracias, Muchas gracias. Alex, sí, con eso está ya contestada tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Alex. Tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Fernando Rodríguez si no se pudiera dar un concurso de delitos. No sé si quiere explicar algo más, Fernando. Me imagino. Adelante, Ambrosio, por favor. Que Fernando se refiere, bueno, primero, muchas gracias por la pregunta, Fernando. Segundo, me imagino que te refieres al concurso de delitos que se pudiera dar entre defraudación fiscal y el 113, la compraventa de facturas. Correcto, nos dice en el chat. Sí, bueno, pues sí. No obstante de que la factura o este tipo de CFDIs que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados
es el medio comisivo para actualizar el delito de defraudación fiscal genérica y o equiparable, pues pudiéramos hablar de un concurso real, porque yo no estoy muy de acuerdo con ello. Cuando estamos ante yo dije y lo sigo sosteniendo, que el uso de estos FDIs siguen siendo un medio comisivo, y al ser un medio comisivo dentro de la teoría del delito y en la práctica, de acuerdo con los criterios judiciales, es que el medio comisivo o la figura delictiva que sanciona el medio comisivo se subsume en el delito principal, en este caso el de defraudación fiscal y sus equiparables. Pero hay algunos, incluyendo, pues me imagino, quienes lo propusieron, que dicen que son delitos independientes, porque una cosa es defraudar al fisco y la otra cosa que es engañar al fisco con el CFDI. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en la adquisición de un CFDI? O sea, el bien jurídico tutelado, pues sí, pues es la recaudación, pero volvemos a lo mismo. La simple recepción de un CFDI que ampara una operación inexistente causa un daño. No, es un delito de peligro. Dices, bueno, podría ser, como atienden a bienes jurídicos tutelados diferentes, que uno es el peligro de tener contacto con estas empresas factureras, y otro ya es, como la defraudación fiscal, el causar un perjuicio al fisco federal. Son bienes jurídicos tutelados diferentes, y por lo mismo, al tutelar bienes jurídicos diferentes y ser acciones diferentes, porque la adquisición es previa a la consignación del CFDI, pues son delitos independientes, y por lo mismo hay un concurso real. Pues sí, pero es como si dijéramos que cuando yo adquiero una pistola para matar a alguien, me van a sancionar por la compra de la pistola y de las balas. Que dicen, bueno, en términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, pues es que se contienen tipos diferentes. Pues sí, o es como señalar otros ejemplos que la verdad no nos conducen a nada. La creación de todo tipo penal debe tener como base primigenia la identificación del bien jurídico tutelado, pero también, si bien esa es la base primigenia, identificar al bien jurídico tutelado, debe tener una política criminal, es decir, debe buscar qué es lo que se va a combatir, porque el bien jurídico tutelado en sí mismo no representa nada, sino en la medida en que haya una afectación a un sujeto pasivo. Pero en este caso, el sujeto pasivo viene siendo el mismo, la Hacienda Pública Federal. A la Hacienda Pública Federal, tratándose de delitos fiscales, lo que le preocupa es la recaudación, y la recaudación está considerada como bien jurídico tutelado en la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparable, no en el 113 que sanciona solamente la compraventa de facturas. Entonces, podría ser discutible desde mi punto de vista, no lo comparto, pero sí se ha dado en la práctica pocos casos aislados, pero yo no comparto ese criterio, y definitivamente considero que debe operar una subsunción del uso de CFDIs dentro de la defraudación fiscal genérica y o equiparable. Aquí hay otra pregunta. Dice, entonces el 29 del Código Fiscal debería decir que es obligación de los contribuyentes expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales siempre y cuando amparen operaciones existentes. No. Bueno, siguiendo la idea del 113 dice, Juan Ramón, de acuerdo a tu pregunta, dice que bajo las consideraciones que estoy expresando, que el artículo 29, que establece cuáles son los requisitos que deben de contener las facturas o los FDIs, que debe incluir una norma taxativa que diga que es obligación de los contribuyentes expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales siempre y cuando amparen operaciones inexistentes. No, no es necesario, por una razón muy sencilla, porque si el
Es como si llegáramos en la contrapartida, llegáramos a prohibir matar. No. O sea, no hay ninguna norma que prohíba matar. Lo que pasa es que todos los tipos penales traen intrínsecamente una prohibición, pero como una norma o como un principio de prevención general. No dicen, no matarás, no, sino que dice, se impondrá una pena de 8 a 20 años de prisión a quien prive de la vida a otro. ¿Sí? Llegaríamos al absurdo de que en todos los tipos penales deberían tener como contrapartida una obligación que señalara la prohibición de hacer o de dejar de hacer otras cosas, como aquí sería el establecer esta obligación. Llegaríamos también al extremo de señalar en el Código Fiscal que está prohibido dejar de pagar contribuciones. Eso no lo dice. No dice, en ninguna parte se señala que está prohibido omitir el pago de contribuciones, pero sí está sancionado omitir el pago de contribuciones con multas o como delito. Espero que haya quedado contestado. Perfecto, muchas gracias, Ambrosio. Tenemos a uno de nuestros analistas, Osvaldo Martínez, levantando la mano para hacer alguna pregunta o comentario. Adelante, Osvaldo, por favor. Adelante. Buenas tardes, maestro. Hola. En todas las administraciones se ha hablado de un terrorismo fiscal, una persecución en contra de todas las personas que evaden impuestos. Y eso genera una psicosis general. Ojo, mi comentario no va con la intención de tranquilizar o que la gente se sienta hasta cierto punto autorizada para hacer estas acciones. Pero lo interesante de la pregunta, o lo que quiero preguntarle es, como procurador que fue, ¿qué parámetros se utilizan en cuestiones cuantitativas o cualitativas para establecer cuándo el fisco federal acude ante la representación social a presentar algún requisito de procedibilidad para que se inicie hoy una carpeta de investigación? ¿Por qué? ¿Por qué le refiero a esto? Porque tanto la defraudación fiscal como la equiparada, como los comprobantes, no establecen una cuantía. Entonces, igual se puede defraudar por 10 centavos que se puede defraudar por 10 millones de pesos. Igual es el mismo delincuente porque la conducta típica antijurídica y culpable pues es la misma. Obviamente el monto de la defraudación sería diferente, pero que es delito tanto uno como el otro, pues no queda la menor duda. Sin embargo, no sé si a todos, si la Procuraduría se querelle por esos 10 centavos o simple y sencillamente se someta a un criterio de oportunidad, que bueno, en este caso que ya lo tenemos en el Código Nacional, que en caso le correspondería al Ministerio Público, pero con base en eso va mi pregunta, o sea, ¿qué parámetros se utiliza para que la Procuraduría Fiscal de la Federación determine si ejercita requisito de procedibilidad o no? Muchas gracias por tu pregunta, Osvaldo. La verdad es que muy interesante y muy útil. En realidad, no hay ninguna norma legal, administrativa o lineamientos que establezcan a partir de qué monto deba de perseguirse criminalmente, es decir, elaborarse un dictamen, presentarse una querella, abrirse una carpeta y ejercitar acción penal solicitando audiencia de imputación, audiencia inicial para formular imputación por parte del Ministerio Público. La única limitante que tenemos es tratándose del delito de contrabando, que establece que cuando el monto de las contribuciones omitidas no supera los 150,000 pesos, una cantidad... Y nos habla de querella. Sí. No, de declaración de perjuicio. No se procederá, no se presentará querella. Y bueno, ¿y en defraudación fiscal? No, pues en defraudación fiscal, desde $1 ya es defraudación fiscal y en puridad estaría obligada la Secretaría de Hacienda por conducto del Servicio de Administración Tributaria a elaborar un dictamen técnico contable después de ejercer una facultad de comprobación
para presentar una querella ante la Fiscalía General de la República. Entonces, no hay ninguna norma, no hay ningún criterio que nos señale a partir de qué monto ni a quiénes. Ya sé lo que están pensando muchos de ustedes y yo lo comparto, que hemos visto en algunas ocasiones y sobre todo pues, en administraciones anteriores que la justicia en nuestro país ha sido selectiva. Pero bueno, eso pues, pueden ser consideraciones subjetivas, mediáticas o incluso con tintes que pudieran ser políticos. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, decíamos que no existe ninguna disposición, salvo en tratándose del contrabando, que nos establezca un mínimo o un máximo a partir del cual a partir del cual se deba de perseguir ese tipo de conductas. Y yo creo que a lo que debemos hacer en puridad, hacer la siguiente reflexión. La Secretaría de Hacienda tiene un órgano que de manera exclusiva está constituido como autoridad fiscal para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que es el Servicio de Administración Tributaria. Las diferentes disposiciones fiscales e incluso jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que para que se presente una querella se deben de ejercer facultades de comprobación por parte del SAT y elaborar un dictamen técnico contable que se manda a la Procuraduría Fiscal para que esta a su vez presente querella ante la Fiscalía General de la República. Y esto nos lleva a que en puridad, digo, en la práctica suceden otras cosas que no debieran de suceder, es decir, que sin existir facultades de comprobación, ni visita domiciliaria, ni revisión de gabinete, sino solamente ahí con una sumatoria que hacen algunas personas o unidades administrativas, suman los depósitos bancarios y cuando se te presenta una querella ilícitamente y obteniendo incluso la información financiera de manera ilícita y se presenta la querella y se abre la carpeta de investigación, no, pues eso son excesos, eso es lo que sucede en la realidad, eso es lo que sucede en la práctica desafortunadamente en algunos casos y ahí sí creo que valdría la pena que tendría una inclinación o una aplicación selectiva de la norma. Pero conforme al procedimiento normal, si decimos que quien puede verificar el cumplimiento de las obligaciones y detectar dichos incumplimientos es el SAT, pues hay que tener en cuenta que el SAT pues, tiene una infraestructura finita, no infinita. El SAT no puede verificar el cumplimiento de las obligaciones de todos los contribuyentes. Entonces, hay que partir de la base de que ¿a quién puede verificar el SAT? Pues el SAT tiene áreas de programación en donde se establecen, hay parámetros para mandar instrucciones a las administraciones desconcentradas principalmente para iniciar facultades de comprobación, ya sea revisión de gabinete, visita domiciliaria o incluso revisiones electrónicas. Y a partir de estas es que se puede detectar el monto de las contribuciones omitidas. Vas a decir, bueno, pues entonces el SAT debe tener alguna norma interna en donde se establezca que solamente, por decir, a partir de la omisión del pago de contribuciones por un monto de $1,000,000 se puede elaborar dictamen técnico contable para que posteriormente se la presente una querella ante la Fiscalía. No. Porque eso sí sería verdaderamente arbitrario. ¿Con qué fundamento puedes establecer a nivel interno dentro del Servicio de Administración Tributaria que solamente el que evade más de $1,000,000 te vas a querellar en contra de él? Pero sí lo pudiéramos poner en la ley, ¿no? Ah, en la ley. Como España interna, o Italia, ¿no? Interna, sí. De ley referenda, pues sí, lo adecuado sería que efectivamente que hubiera una disposición legal en el mismo Código Fiscal de la Federación, en los artículos 108 y 109, que establecería que solamente se presentará querella si el monto de lo defraudado u omitido es por un monto superior, o sea, 1 o 2 millones de pesos. Pero en la práctica hemos visto que se han presentado querellas por 30,000 pesos. Yo les pregunto, en esos asuntos donde Hacienda se querella por una omisión de 30,000 pesos, no se tratará de una revancha
o de un Pero- interés mezquino. Y el O sea, Ministerio ¿saben lo que Público, cuesta echar a andar la maquinaria del Estado? El SAT, la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación para un caso de 30,000 pesos. pero eso ya está contemplado en el Código Nacional, ¿no, maestro? En el sentido de un criterio A de ver, oportunidad del Ministerio sí. Público. Pero sí, pero el criterio de oportunidad limita a la autoridad ministerial, no a la autoridad administrativa. ¿Quién aplica los criterios de oportunidad? No los aplica el Servicio de Administración Tributaria, no los aplica la Procuraduría Fiscal que presenta la querella, los aplica el Ministerio Público una vez que se inicia la carpeta de investigación. ¿Y la carpeta de investigación con qué se inicia? Con la querella. ¿Y la querella con qué se inicia? Con el dictamen técnico contable. ¿Y el dictamen técnico contable con qué se elabora? Con la visita domiciliaria. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener? Una disposición dentro del Código Fiscal de la Federación donde se establezca tajantemente que solamente a partir de determinado monto se puede perseguir criminalmente la evasión del pago de contribuciones, tal como sucede en España. En España, en el artículo 305 del Código Penal Español, se establece que solo a partir de determinado monto se puede perseguir como defraudación a la hacienda pública al contribuyente. Aquí en México no hay una limitante y la verdad es que debiera haberlo y sería motivo para elaborar una propuesta, Osvaldo. Así que arráncate. Gracias, maestro. Gracias a ti. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por sus preguntas, comentarios. Aquí Perdón, dice adelante. que el criterio de oportunidad no procede porque no da por la sanción del delito. Bueno, los criterios de oportunidad en los delitos fiscales sí están prohibidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la prohibición para aplicar criterios de oportunidad en delitos fiscales siempre y cuando no se trate de aquellos casos en que la Procuraduría Fiscal lo autorice y que la persona delate a la persona que haya cometido un delito fiscal mayor o que sea el capo, el big boss de la empresa criminal formada para evadir al fisco y siempre y cuando se paguen las contribuciones omitidas. Lo entiendo perfectamente. A lo que yo me refería es que el criterio de oportunidad, tal como se podría manejar, a lo que se refería Osvaldo, sería a nivel administrativo dentro del SAT, y lo cual no es un criterio de oportunidad, sino un criterio de política criminal interno que debiera estar previsto en el Código Fiscal de la Federación para evitar que se eche a andar la maquinaria en casos en donde no se justifica, donde sale más caro el caldo que las albóndigas, en pocas palabras. Perdón. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Ambrosio, por esa última respuesta, igualmente junto a todas las demás. Gracias a todos por sus preguntas, comentarios. Me parece que procedemos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas, dado el tiempo, no excedernos del tiempo que amablemente, Ambrosio, nos has dedicado esta tarde. Antes de proceder a cerrar, me permito pues agradecer a Arturo que nos ha facilitado esta plática, a Gustavo Blanco, nuestro coordinador del Comité de Derecho Fiscal. Si tienen algún último comentario, Arturo, Gustavo, por favor, adelante. Adelante, Gus. No, pues nada más para agradecer la invitación del maestro Ambrosio Michel. Sería todo. Muchas gracias. Sí, yo también, Ambrosio, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. El tema da para mucho tiempo y pues doblemente agradecido por ese tiempo que de tus ocupaciones nos das para acá, para nosotros en ANADE Sección Chihuahua. Gracias. Daniela, Gustavo, Arturo, muchas gracias por la invitación. Le reitero que a mi disposición para acompañarlos cuando ustedes me inviten. Gracias. Muchísimas gracias, Ambrosio. Muy agradecidos. En nombre de ANADE Sección Chihuahua nos permitimos extenderte el presente reconocimiento por tu conferencia a nuestra sección por los delitos fiscales y lavado de dinero, el cual con mucho gusto te haremos llegar físicamente. Muchísimas gracias nuevamente, muy honrados de contar con tu interesantísimo análisis jurídico en este tema. Por supuesto, ANADE Sección Chihuahua es tu casa, esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Y muchísimas gracias a todos nuestros miembros analistas, amigos, invitados que nos acompañan esta tarde igualmente. Muchas gracias, el honor es para mí. A ti, Ambrosio, muchísimas gracias. Ambrosio.
Gracias a todos. Un abrazo. Buenas Abrazo. tardes. Gracias. Buenas tardes.